¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir con las video reacciones a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a pausar tantito el concierto del Mati, que ya nos falta al final, nos faltan unas 3, 4 canciones a lo máximo. Y vamos a reaccionar a un video que subió el día de ayer Dimash Kudaibergen a su canal, un video oficial de la canción Rizamin Tagdirga, creo que se llama su nombre en kazajo. Esta canción, por lo que me explicaron ustedes, es una canción tradicional kazaja de un compositor kazajo. Es una canción de mucho renombre y prestigio y del folclore netamente kazajo. Es una canción tradicional para ellos. Es la misma canción que nos presentó en el abierto de tenis de Almaty. Esa canción que todos no sabíamos cuál era. Ah, pues es esta. Dimash la cantó primero en el abierto y yo imagino que para calmar las expectativas y calmar las expectaciones subió un video, digamos que oficial, a su canal de este mismo tema, ya nada más que en versión ya de estudio, ¿no? Una versión grabada, y la que nos presentó en el abierto de tenis fue una versión completamente en vivo. Es una canción que cuando reaccionamos a ella es muy bonita, muy sentida, es muy sentimental. Es una canción que Dimash en el abierto de tenis nos transmitió mucha dulzura, mucha ternura, mucha calidez en su voz. Una canción, si no mal recuerdo, con mucha voz con aire, mucha breathy voice. Una canción muy suave, muy tierna. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace en este video oficial. Pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro vámonos de una vez al canal oficial de Dimash Kudaibergen. Ya saben, el link original del video aquí abajo en la caja de descripción, al igual que los links para Instagram y para Patreon de El Ático. Así que, señor Kudaibergen, por favor, deleítanos con Kasimin Takdirga, creo que se llama. No sé si le estoy pronunciando bien, si no, discúlpenme. Ya saben que mi kazajo es fluido. De entrada me gusta mucho. Estamos viendo una especie como de postal con colores predominantes sepia, no del formato del video ni del color del video, sino lo que nos están mostrando, colores muy de otoño, muy café con negro, el bosque con las flores ya marchitándose, el pasto lleno de flores ya caídas. Una toma muy, muy bonita, es una postal impresionante. Тағдыр сені маған сыйға. Ok, tengo que mencionarlo. Se ve que este video es bastante reciente. Aquí vemos a Dimash predominando su perfil izquierdo, porque en el brazo derecho trae la venda en la mano. Si, como todos recordamos, en el abierto de tenis nos mostraban un Dimash con un caballete descansando el brazo por una lesión que tuvo. Hay muchas especulaciones. Unos dicen que se cayó, otros dicen que es una herida que ya tenía de hace tiempo. Digo, son meras especulaciones hasta que no den una versión netamente oficial. Dimash o algunos de los familiares podemos decir bien qué es, ¿no? Pero trae, si se fijan bien, trae el vendaje en la mano derecha. La trae hacia abajo. Aquí no trae caballete, trae la mano completamente estirada. Por eso lo están tomando nada más del lado izquierdo, para que no se note lo de la mano. Тағдыр сені маған сыйға тартқанда құйтай жүрек шіркін тамыр тапқан ба бірге барып қасиейік екеуміз шолпан жұлдыз атып келе жатқанда сендім саған сенімімді ұмытпа сүйдім сені өтінем мені жалатпа
Wow. шатастыра есімді. Lo vuelvo a repetir, Dimash tiene un dominio y un control sobre los volúmenes impresionantes porque nos está haciendo tanto la voz sutil como una voz más pronunciada con más presencia, pero al mismo volumen. Está incrementando el volumen muy poco y eso es difícil de conseguir. Debes tener mucho control sobre sobre tu instrumento y sobre cómo utilizarlo, porque el control del volumen es impresionante. Nos puede dar. Dimash es de los pocos, si no es que el único que yo me he dado cuenta y he visto a lo largo de ya más de 40 años de vivir de la música. Más bien no de la música, sino en la música, es de los pocos, les digo, si no el único, que tiene ese tal dominio del control del volumen y del control de su instrumento fonador, que él te puede dar una nota o muy grave o muy aguda al mismo volumen. Muchas veces otros cantantes, para hacer una nota muy aguda, utilizan muchísimo volumen, y Dimash no necesita, o sea, Dimash no, porque te puede hacer esa nota muy aguda a un volumen medio, al mismo volumen que una nota baja o el mismo volumen que una nota media, y eso es impresionante. қателесіп текке жүрім соратпа. Басқа сыйлық сұрамаймын өмірден, адал жар бол сүйер мөлдір көңілмен. Білмейсің ғой сағынғанда мен сені, ұзақ түннің таңында әзер көз ілгем. Сенім саған сенімімді ұнатпа. Сүйдім сені, өтінем мені жалатпа. Отақтырып шатастырып есімді. Қателесіп текке жүріп соратпа. Wow. Aquí ya incrementa más el volumen para darle más presencia. Es como que la cúspide del tema, el coro y todo eso, le da más presencia, le da más volumen y le da mucho apoyo y mucho soporte a su enunciación de las frases. Se escucha muy bonito, se escucha muy recio, muy potente y al mismo tiempo muy varonil, pero también al mismo tiempo muy frágil. Porque le sigue imprimiendo ese toque como que de ternura, de dulzura a la voz. Está matizando mucho entre voz colocada, voz impostada y voz con aire, y eso lo está haciendo más dinámica. Dimash está completamente en el centro de la cámara, quieto, y lo que está dando la sensación del movimiento es el mismo movimiento de la cámara, porque Dimash no se está moviendo, está parado. Está simplemente ahí en su toma, y el que está dándole todo el movimiento y la vida al entorno es la cámara, que está acercándose, alejándose. Es lo que le está dando la vida a todo lo demás. Aparte hay que decirlo, el vestuario de Dimash elegante, hasta más no poder.
қателесіп тек кешірім сұратпа. Wow, wow, la verdad impresionante. Nos vuelve a deleitar con esta canción. Ya la habíamos disfrutado, ya la habíamos gozado y ya nos habíamos sorprendido con ella por ser la primera vez que la interpretaba en público en el abierto de tenis del Mati. Y ahorita ya nos saca una muestra de un video ya oficial con esta canción, con una grabación de estudio que se escucha muy bonita, se escucha muy cálida. No sé, Dimash es de los pocos artistas que yo creo que se escucha mejor en vivo. No estoy diciendo que en estudio se escuche mal, se escucha perfecto, pero en vivo como que lo disfrutas más. En vivo Dimash a todo alrededor de Dimash es muy especial, porque hay muchos artistas que tú escuchas en un disco o en una grabación, en la radio, o en lo que tú quieras, en un MP3, en lo que tú quieras, en un archivo de tu PC, en lo que quieras, y lo disfrutas y lo gozas y todo eso, pero lo ves en vivo y todavía es mejor que la grabación. Y al contrario, hay muchos artistas que los escuchas en una grabación y te gustan, pero los escuchas en vivo y dices, ¡ay, nanita, qué le pasó! Y todo eso es obra y arte de las consolas de audio que les modifican la voz, ¿no? El famoso autotune y todo eso, que los hacen que canten, porque hay muchos que no cantan. Y Dimash no, Dimash es de los pocos que se escucha y se disfruta más en vivo que en una grabación. Hay muy pocos artistas que logran eso. Un más claro ejemplo, para ser más precisos, Freddie Mercury y Michael Jackson se disfrutaban más en vivo que en grabación. Digo, en grabación eran muy buenos, pero en vivo los vivías, los disfrutabas más, interpretaban mejor, y es algo que tiene Dimash, que se escucha y se disfruta mejor en vivo. Y pues bueno, me gusta esta canción, me gusta mucho. Si me dan a escoger, me quedo con la de el abierto de tenis, porque es en vivo, por lo mismo que les explicaba. Esta también me gusta mucho, es perfecta. Las imágenes, el vestuario de Dimash es impresionante, parece modelo de pasarela. Y es una postal que nos regalan de esta imagen. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad del Ático en Patreon, es totalmente gratis, no tienen que pagar ninguna suscripción. Ahí estoy subiendo los videos que YouTube me bloquee por derechos de autor, los estoy subiendo ya. Pero antes les aviso en Instagram de que un video está bloqueado, le voy a subir a Patreon, por eso es importante que me sigan en Instagram también. También por Instagram me pueden mandar por mensaje privado sugerencias, comentarios, podemos platicar por ahí. Si no, también pueden dejarme sus sugerencias y comentarios aquí en la sección de aquí abajo de YouTube, de la sección de comentarios. Pueden decir, no, Ático, me gustaría que reaccionaras a esto, o cómo ves esto. Y pues bueno, yo creo que eso es todo por esta semana. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.